No hay sabotaje como la semana pasada. Bien, hermanos, gracias Eduardo. Gracias por ese barniz que nos diste por lo que dice Santiago 2 sobre las obras. Claro está que no somos salvos por obras, ¿cierto? Lo hemos repetido infinidad de veces y se ha enseñado muchas veces lo que la Biblia dice con respecto a aquello. Bien, vamos entonces al mensaje de hoy. Le voy a pedir que tenga mucha concentración, es harta información, pero vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Privilegiados es el nombre del mensaje. ¿Cuántos son privilegiados? ¿Cuántos saben que son privilegiados? ¿Sí? Somos unos privilegiados, hermanos. Vamos entonces a Hebreos 10. Hebreos 10, del 19 al 25. Esa va a ser nuestra porción base. Vamos a recorrer algunos otros pasajes también. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya. Estamos transmitiendo en vivo de nuevo, Sonia, ¿no? ¿Sí? ¿Ahora sí pusiste filtro o no? No, la semana pasada salí. Menos mal que me había peinado. ¿Saben que estamos transmitiendo en vivo desde el domingo pasado? En YouTube. Por medio de YouTube. Así que este es el mensaje. Que eso no sea objeto, hermano, de quedarnos en nuestra casa. Es una herramienta de doble filo esto de estar grabando. Sí, a veces se queda grabado en la casa sabiendo que el mensaje va a estar ahí en la nube. Vamos entonces a Hebreos 10, 19, 25. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por el tiempo de poder ser enseñados por tu palabra. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tanto para predicar, para escuchar, aprender y vivir en tu verdad. Señor, nada podemos hacer sin tu asistencia. Solo sería información si tú no estás. Solo sería información, Señor. Y nosotros queremos vida. Vida, Señor. Queremos que Jesús. Amén. Amén. Bueno, la película Spider-Man, ¿cuántos han visto la saga de Spider-Man? ¿Sí? El hombre araña. Hay una frase clave que el tío Ben, ¿saben quién es el tío Ben? ¿Sí? El tío de Peter Parker, del hombre araña. Y cuando el tío Ben descubrió que Peter tenía este poder especial, le dice una frase muy interesante. Cuando se dio cuenta de que Peter tenía este poder, le dice a su sobrino Peter: junto con un gran poder viene una gran responsabilidad. Déjese grabada esa frase en su mente durante esta enseñanza. Junto con un gran poder viene una gran responsabilidad. Esa es una verdad expresada hace mucho tiempo antes por nuestro Señor Jesucristo también. No le voy a pedir que vayan los textos, si no nos vamos a atrasar mucho. Yo solamente se los voy a ir leyendo y ustedes los van a ir anotando, ¿les parece? Esta expresión lo dice en otras palabras nuestro Señor en Lucas 12:48 en la parte B. Dice: porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, ¿cuántos saben ese pasaje? Mucho se le demandará. Está parecido a la frase del tío Beno, ¿no? Porque a todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Es igual la frase, en otras palabras. Algo de esto tendrá el recordatorio entonces que Dios nos quiere dar hoy por medio de la porción que estudiaremos esta mañana. Hebreos 9, o sea, Hebreos 10, del 19 al 25. Y esa porción comienza con un así que, si ustedes se dieron cuenta antes que lo leamos. Pero, ¿qué quiere decir ese así que? Que nos une lo que el autor ha dicho anteriormente, en los capítulos anteriores, en el contexto anterior, con lo que ahora va a expresarnos al avanzar durante el desarrollo del texto. Nos iremos dando cuenta, nosotros como este autor altamente usa las repeticiones para poder aprender. Nos iremos dando cuenta también de que somos altamente privilegiados.
Como les preguntaba antes, saben que somos privilegiados, ¿cierto? Somos privilegiados. Y que ese privilegio nos impone responsabilidades. Al que mucho se le ha dado, ¿cierto? Más se le exigirá o se le pedirá. Entonces, ¿cuánto han recibido privilegio acá de parte de Dios? ¿Amén? ¿Muchos? ¿Pocos? Muchos, creo yo. Entonces, bajo esos privilegios, nosotros tendremos grandes responsabilidades. Tenemos grandes responsabilidades. Vamos al texto entonces. Hebreos 10, del 19 al 25. Así que, hermanos, dice el autor de Hebreos, así que, viene uniendo los capítulos anteriores, ¿cierto? Y los versículos anteriores. Hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Versículo 23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, ante lo que Cristo ha hecho por nosotros. Normalmente la palabra privilegiado la usamos para aquellos que tienen ventaja del punto de vista terrenal, pero nuestro enfoque y énfasis es en cuanto a las ventajas y privilegios que Dios nos ha dado desde el punto de vista celestial. ¿Amén? Y así que, con lo que comienza nuestra porción esta mañana, no puede ser obviado, ya que nos une el contexto con lo que veremos hoy. Y ahora lo que podemos ver con claridad en el versículo 19 al 21, vayan siguiéndome en la lectura, es que allí hay un resumen. El autor de esta epístola suele recapitular o repetir y traer cosas que ha enseñado anteriormente y las menciona nuevamente, las pone en otras palabras y así sucesivamente durante todo el libro, porque la repetición, ¿sabían ustedes?, que es una de las claves de la enseñanza. Nosotros aprendemos en base a repetición. El autor nos hace recordar específicamente dos beneficios que nosotros tenemos en el nuevo pacto. ¿Cuáles serán? El versículo 19 al 20 nos hablan de la libertad que tenemos para entrar en el lugar santísimo, hermanos. ¿Sabían eso? Y el versículo 21 nos habla del gran sacerdote que tenemos sobre la casa de Dios. Hermanos, tenemos libertad para entrar a la misma presencia de Dios. Y allí está el gran sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece eso? ¿Qué le parece? Nos habla entonces del gran sacerdote que tenemos en la casa de Dios. En estos versículos está resumiendo en pocas palabras todo lo que venía diciendo a partir del final del capítulo 4, después van a tener tiempo de leerlo, hasta el versículo 18 del capítulo 10. Veamos entonces qué nos muestra esta porción esta mañana. El versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. El autor se ha tomado el tiempo para mostrar todas las limitaciones que tenía el antiguo pacto. Eso lo venía explicando desde los capítulos anteriores. El pacto que vemos expresado en las páginas del Antiguo Testamento, con todas esas leyes, esas ceremonias, esos ritos, donde el pueblo de Dios no podía acercarse al monte de Dios, a la misma presencia de Dios. Había serias advertencias. ¿Sabían ustedes que habían advertencias, hermano, para poder entrar a ese lugar o para poder estar en ese lugar? Y para los violadores de esas regulaciones que Dios había dado, ni siquiera las buenas intenciones eran suficientes. O sea, nadie podía entrar, por muchas buenas intenciones que tuvieran para entrar al lugar santo y en el lugar santísimo.
Como ocurrió, por ejemplo, en la historia relatada en 2 Samuel 6, del 5 al 7, donde Usa, ¿se recuerdan de esa historia? ¿Qué hace Usa? Usa por afirmar el arca que se iba a caer. Él afirma para que no cayera y por haber tocado el arca. Dios considera una irreverencia y al tocar el arca Dios le quita la vida de inmediato. No era, por muchas buenas intenciones, tú no podías hacer lo que Dios había dicho que no se podía hacer. ¿Amén? Esto es para que vayamos entendiendo, hermano, lo privilegiados que somos. Nadie podía entrar a la presencia de Dios si Dios no lo autorizaba. Y era el sacerdote y el sumo sacerdote, nadie más. Con relación al tabernáculo, recordemos que solo los sacerdotes podían entrar al lugar santo. Había muchos requisitos. No se le fuera a ocurrir entrar sin sangre de becerro, machos cabríos, porque si no podía morir. Pero ahora, después que Jesús derramó su sangre en sacrificio en el altar del Calvario, ¿qué creen que ocurrió? ¿O qué dice el versículo que ocurrió? Ahora tenemos, por ese sacrificio, hermanos, tenemos la libertad de entrar en el lugar santísimo, ni siquiera el lugar santo, ¿no? Hermano, al lugar santísimo, a la misma presencia de nuestro Dios, donde ni siquiera los sacerdotes podían entrar. Hermano, y tú y yo, como somos, podemos entrar libremente a su presencia. Todos los días, las 24 horas, en el momento que tú quieras. Dice el versículo 20 que por un camino nuevo y vivo hay una senda por donde podemos pasar, por donde podemos entrar para poder llegar allí. ¿Y cómo se llega allí? El hermano Eduardo recién vislumbró algo con respecto a la justificación. ¿Cómo nosotros logramos entrar allí? Simplemente tenemos que seguir a Cristo. Simplemente tenemos que nacer de nuevo por medio de la obra de Cristo, del Espíritu Santo. Porque Cristo entró, Cristo presentó su sacrificio delante de su Padre y fue aceptado allí en los cielos, ahí fue aceptado, y ahora nosotros, siguiendo las huellas de nuestro Señor, podemos... El sacrificio de nuestro Señor fue suficiente para abrir este nuevo camino, para que pudiéramos entrar a la misma presencia de Dios. Y antes no podían hacerlo. Somos privilegiados, ¿no, hermanos? De eso se trata esto, que profundicemos en estos versículos para poder entender lo privilegiados que somos. No podemos mantenernos impávidos y irreverentes ante tan buena noticia. No hemos pagado una entrada, no hemos hecho una cola, no hemos hecho una fila, no hemos llenado ningún requisito, no hemos pedido hora por computador, no hemos hecho absolutamente nada para poder entrar allí. Pero por Cristo hemos entrado a la misma presencia de nuestro Señor por la causa de su muerte. Por otro lado, es interesante cómo el autor clasifica el camino abierto. Él lo llama un camino nuevo. Este es el camino de Jesucristo. Nuevo en el griego, dice, en este versículo, en el griego enfatiza algo fresco, algo recién hecho. Es una acción realizada recientemente. Y él dice que es un camino nuevo y vivo. El autor está mostrando que el sacrificio de nuestro Señor fue algo recién hecho. Un sacrificio que todavía huele a sangre. Todavía. Y también está indicando que el sacrificio mantiene su frescura. No se envejece ese sacrificio. No está obsoleto tampoco. Es como el texto estuviera diciendo que lo que Cristo hizo por nosotros, para Dios el Padre... ¿Qué fue? Un mensaje de ahí. Su eficacia, la frescura que hizo por nosotros este sacrificio, está absolutamente vigente. Nosotros podríamos decir hoy, pero si ese sacrificio fue realizado hace más de 2000 años, sin embargo para el Padre es como si recién hubiese sido hecho.
También el autor dice que es un camino vivo. El autor está hablando de un sacrificio, recuerden que viene hablando del tabernáculo, de los sacrificios del antiguo pacto. Entonces el autor está hablando de un sacrificio donde una persona murió y resucitó. Esa es la diferencia. Recuerden que los sacrificios del antiguo pacto llevaban a la muerte a los animales y punto, y se acabó. Derramaban su sangre y la presentaban como ofrenda, ¿cierto? Y el animal muerto y muerto. Sin embargo, el sacrificio de Cristo rompió con esa estructura, ya que nuestro Señor, por si usted no sabía, resucitó. Camino nuevo y vivo ese sacrificio es recién hecho. Y es vivo porque nuestro Señor vive. Vive nuestro Señor. ¿Sabía usted eso? Que Él vive y que estamos bajo su presencia. Cristo rompió entonces con esta estructura, ya que Él resucitó y nosotros tenemos comunión con Él resucitado, hermanos. Que nos abrió este camino. Él hizo posible que entráramos a la presencia de Dios, en el lugar santísimo celestial. Amados, somos privilegiados al poder transitar libremente por este camino nuevo y vivo. ¿Escuchaste eso, hermano? Libremente tienes acceso a este camino que nos conduce al lugar santísimo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ya el autor viene hablándonos, recuerde, el contexto, viene hablándonos de todo el antiguo pacto y haciendo un paralelo con el nuevo pacto. Ya el autor viene hablándonos de este gran sacerdote sobre la casa de Dios, desde el capítulo 4 en adelante, diciendo, Cristo es mucho más excelente. Cristo es superior a todos los elementos del antiguo pacto. Él es insuperable, Él es incomparable. Y el autor en un solo versículo resume toda su enseñanza diciendo que Él es un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Él no es cualquiera, hermanos. Él es el más grande. Él es el mejor. Él es el único. Él es tu Señor. Y nosotros lo tenemos. Lo tenemos, hermanos. Tenemos a este gran sacerdote y tenemos una relación con Él. Él es mi sacerdote. Él es tu sacerdote. Él es tu Señor. Él es de cada uno de nosotros. Amados, somos nuevamente unos tremendos privilegiados. Tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios. Tenemos un camino nuevo y tenemos al gran sacerdote, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Va sumando los privilegios, hermanos? Esos son algunos de los privilegios. Y ahora que se supone que haga el creyente que tiene esos privilegios, ¿qué se supone que debemos hacer con aquello? ¿Solo sentarnos los domingos acá? ¿Solo eso? Bajo un gran poder hay una gran responsabilidad, le dijo el tío Benas a Peter. ¿Cómo debe vivir alguien que tiene semejante acceso a la presencia de Dios? ¿Cómo debemos vivir nosotros los privilegiados, hermanos? ¿Cómo debe vivir alguien que tiene un sacerdote de esa categoría? ¿Cómo debemos vivir nosotros? ¿Hay alguna implicación en esto? ¿Hay alguna responsabilidad? Estos privilegios nos imponen responsabilidades. Claro que sí. Y no tiene nada que ver con alcanzar salvación, ¿no? Si ya somos privilegiados, ya hemos alcanzado, como muy bien nuestro hermano Eduardo nos decía en la introducción. No podemos, hermanos, no podemos sencillamente alimentar la información, no, hermanos. Tenemos que hacer algo. Y el texto nos dice explícitamente lo que tenemos que hacer. Los siguientes versículos nos hablarán de eso. El versículo 22 al 24 nos muestran tres verbos claves. ¿Cuáles son estos verbos claves que están entre el versículo 22 al 24? Nos dan los siguientes encabezados. Dice, acerquémonos. Ahí va uno. El siguiente dice, mantengamos firme.
ahí va el otro. Considerémonos. Son acciones que nosotros debemos hacer, los privilegiados. Acerquémonos, mantengámonos firmes, consideremos los unos a los otros. Considero que estos tres verbos son, entre otros, grandes responsabilidades que nosotros tenemos como privilegiados. Debemos acercarnos, debemos mantenernos firmes y debemos considerarnos los unos a los otros. Esta gran responsabilidad que nosotros tenemos, y el autor lo aplica al dar a conocer los privilegios mencionados anteriormente, que somos libres, que hay un camino nuevo, que tenemos un gran sacerdote. ¿Qué es lo que debemos hacer? Estos verbos. Los privilegiados debemos vivir conscientes, hermanos, conscientes de la presencia de Dios. Esta es la esencia del versículo 22. Nos dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos, hermanos, con conciencia, sabiendo quién es, sabiendo el camino que estamos recorriendo, sabiendo dónde vamos, con conciencia. Acerquémonos. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Él está diciendo a esta expresión a los judíos, hermanos. Ellos, los judíos, crecieron y se criaron acostumbrados a no poder entrar al lugar santo. El lugar santísimo, ellos sabían que estaba absolutamente prohibido. Y el autor de Hebreos les está diciendo, acerquémonos, entren, vengan. Y a estos judíos, el autor les está diciendo, ahora tenemos libertad para entrar, hermanos. Gracias a Cristo. Ya no hay velo de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ustedes se recuerdan que había un velo que separaba ambos lugares, ¿cierto? De manera que él no estaba haciendo referencia ni siquiera a ellos, el santuario terrenal, sino al celestial. Él no está diciendo, señores, vamos todos al templo, que ya se puede entrar. No les está diciendo a dónde y a dónde nos vamos a acercar. ¿Dónde? No lo dice, pero es evidente en el texto que el Señor a quien debemos acercarnos es a Él. Hermanos, aprovechemos el privilegio, acerquémonos, practiquemos, hermanos, practiquemos un ambiente de oración. Recuerden que cuando el apóstol Pablo dijo, orad sin cesar, eso es vivir en un ambiente, eso es vivir en la presencia de Dios, continuamente, sean súplicas, sean acciones de gracia, sean alabanzas, pero mantenernos conscientes de lo que estamos haciendo. El autor ya había hecho referencia a este privilegio en el capítulo 4 cuando hablaba, teniendo a este gran sacerdote podemos acercarnos ahora al trono de la gracia. Él allí ya había hecho referencia a ese punto, y aquí vuelve el autor y trae otra vez su tema. Hermanos, necesitamos constantemente ser exhortados, repetirnos continuamente una y otra vez, acerquémonos, mantengámonos firmes, hermanos, mantengámonos firmes. Y ese firme, hermano, no quiere decir de que tú no vayas a caer, si vamos a caer, pero desde el mismo polvo nos va a levantar el Señor. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hermanos, es continuamente que debemos estar recordando acércate a Dios, porque en ocasiones aún tomando nuestras Biblias, aún nos apartamos, aún apartándonos para orar, parecemos no estar conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe qué, hermano? Es posible leer la Biblia, incluso hasta poder comprenderla, pero no estar consciente de que estamos bajo la presencia de Dios y que Dios mismo habla en nosotros. Muchas veces podríamos incluso haber estado cantando acá las alabanzas preciosas a las cuales nuestros hermanos nos dirigieron y no tener conciencia. Podemos estar sentados aquí y nuestra mente está en cualquier lado. No tenemos conciencia, hermanos. ¿Para qué leemos la Biblia? Para tener comunión con Dios. Es para eso, hermano. Ahí está su corazón, ahí está su pensamiento. Amados, tener libertad para entrar en su santa presencia es un privilegio enorme. El que tengamos esta libertad no nos permite ser superficiales y ligeros a la hora de acercarnos a Dios. No, hermanos. El texto nos dice cómo debemos acercarnos.
Para estar en la presencia de Dios nosotros debemos ser realmente lo que somos. Eso es, ser honesto. Porque Él sabe quiénes somos. Seamos sinceros, no seamos honestos. Hay momentos que ni siquiera queremos hablar con Él. No es que Él esté en estas cuatro paredes encerrado, no, hermano. Cuando tú venías, ya venía contigo. Cuando tú dormías, Él estaba contigo. Al principio del culto, el pastor oraba y decía: demos gracias a Dios porque nos despertó. ¿Para qué nos despertó? Para vivir la rutina diaria. ¿Estás preocupado de, no sé, si le echaste papa a la cazuela para el almuerzo ahora? Si dejaste la cocina prendida o no sé. Hermano, nuestra conciencia debe estar en este sacerdote, en nuestro Señor, en Dios. Estamos físicamente aquí, pero realmente nuestros pensamientos están en cualquier otro lado, pero menos aquí. Y eso es posible, puede ocurrir. Y te puede estar ocurriendo ahora. Es posible estar en medio de la adoración a Dios sin estar adorando. ¿Tú sabes si eres creyente o no? ¿Sabes si eres hijo de Dios? ¿Sabes si naciste de nuevo? ¿Lo sabes? Sí se sabe. Los beneficios de su muerte nos limpia y nos permite estar delante de Dios sin ningún tipo de contaminación. Hermanos, Él nos mira blancos, limpios, santos. Recuerda que nosotros estamos predestinados, aunque a algunos les duela esa palabra. Amén. Que tenemos privilegios para ir a la presencia de Dios y muchas veces no queremos ir. Eres socio distinguido del lugar santo. Tienes entrada libre. Y no porque hayas pagado una cuota, porque la cuota la pagó el Señor. Y tú a veces no quieres ir. Y hay personas que están locas por entrar. Y tú estando en esa condición, no determinas. No tienes conciencia. No tenemos conciencia. El Salmo 73, 28 dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas sus obras. Veamos entonces, hermanos, me queda un poquito de tiempo, el versículo 23. Nosotros debemos ser responsables con el privilegio de impactar a otros con nuestro testimonio. Dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra fe, de nuestra esperanza, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, que tenemos que asegurarnos de no soltar nunca. Habla de apegarnos a algo, de sujetarnos a algo fuertemente, conservarlo, retener. Así lo enseña nuestro Señor en la parábola del sembrador, ¿se recuerda? En Lucas 8:15. Amados, nosotros debemos retener lo que profesamos. Hago la pregunta: ¿el texto está diciendo que debemos retener nuestra esperanza? No, hermanos. Debemos retener la profesión de nuestra esperanza. El énfasis está en que yo me aferro, yo me mantengo firme a esa confesión, esa comunicación, esa manifestación, esa vivencia de esta esperanza. Nosotros vivimos en esperanza, hermanos. Vivimos en esperanza. Tanto así que los demás puedan ver lo que yo vivo. Y eso que yo vivo que sea concordante con lo que yo confieso, con lo que yo digo. Nuestra esperanza puede ser confesada, vivida, ejemplificada. Es algo que esperamos, algo que aún no ha llegado todavía, pero sin embargo impacta de tal forma nuestra vida que los demás puedan ver, como el apóstol Pedro lo dice en 1 Pedro 3:15: sino santificad a Dios en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de ¿qué? De la esperanza que hay en vosotros. Nos preguntarán: ¿por qué vives así? ¿Por qué todos los domingos vas a la iglesia? ¿Por qué oras antes de comer?
¿Por qué no te ríes de los chistes que hacen de Cristo? Los demás van a ver la vivencia de nuestra esperanza y nos preguntarán, ¿cuál es la razón de tu esperanza? Hermano, ¿cuál es la razón de su esperanza? ¿Por qué tú crees eso? ¿Por qué tú crees? ¿Por qué tú haces esto otro? ¿Por qué tú vas a los cultos? Dice el apóstol que debemos estar preparados para dar explicación acerca de eso, o sea, debemos hacer apología, algo que nuestros hermanos me están pidiendo que enseñe los días lunes. Y así ellos entiendan por qué tú crees lo que crees. Eso es lo que nos está diciendo el versículo 23, que debemos verbalizar y testimoniar nuestra fe, la fe que el Espíritu Santo infundió en nosotros. No es para estar guardada ni callada, debemos externalizarla, debemos hacerla evidente, visible a los demás. No vengas a la iglesia el día domingo con tu Biblia escondida, para que no sepan que vas a la iglesia. Nuestra fe debe ser evidente, debe ser visible. La fe que infundió en nosotros el Espíritu Santo no es para estar guardada, callada, no, hermanos. Debe ser para glorificar a Dios, única y exclusivamente para eso. Debemos ser firmes, hermanos. No quiere decir que vayamos a caer, que no vayamos a caer. Claro que caeremos, como decía adelante. La diferencia está en que debemos estar firmes y con la esperanza de que el Señor nos va a levantar. Cada momento débil, cada caída, Él va a estar ahí levantándonos, hermanos, y nos levantará de la tierra, del polvo. ¿Se recuerdan de aquellos héroes de la fe que están en el capítulo posterior, en el 11? Enoc, Noé, Abraham, Sara, Moisés, Jacob, en fin, y muchos más. Ellos cayeron y son considerados héroes de la fe. Ellos cayeron muchas veces y nosotros lo sabemos. Sin embargo, Dios siempre los levantó por la fe. Y ahora ellos son ejemplo para nosotros, que también somos débiles y frágiles como ellos. Por eso dice, mantengámonos firmes. Y podríamos llegar a pensar, pero pastor, yo no soy como Moisés. Yo no soy tampoco como Abraham. Y claro, tienes toda la razón, pero tenemos al mismo Dios de ellos. Es el mismo Dios, no ha cambiado. Tú y yo no somos como ellos, pero Dios es el mismo. Y si Dios lo hizo con ellos, ¿por qué no lo va a hacer contigo? ¿Por qué no? Somos privilegiados, hermanos. Nosotros tenemos esta información, ellos no la tenían. Y aún así, vivían en conciencia de Dios, de la presencia de nuestro Dios. Amor, o sea, hermanos, no es porque nosotros seamos fieles, porque Él es fiel. Dice, porque fiel es el que prometió. Ya terminando el versículo 24 y 25, ya estamos terminando. Dice que debemos considerarnos y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hermanos, los privilegiados debemos vivir conscientes de la presencia de Dios, conscientes de los que están allá afuera para el testimonio también nuestro, y conscientes de los que estamos aquí adentro. O sea, también debemos estar conscientes de los unos de los otros, hermanos. Mira a tu hermano. El que está al lado tuyo, o la que está al lado tuyo, está en Cristo. Es tu hermano. Es tu hermana. Es tu hermana también, hermano. Somos el pueblo de Dios. Ese pueblo que transita por este nuevo camino. Esa palabra, consideremos, nos habla de sopesar con peso, con seriedad, algo que nos permita tener una acción correcta de algo. Es algo profundo, un profundo interés por alguien, algo que nos preocupa. Esa persona nos preocupa y tenemos interés por ese otro. Esa consideración tiene varios elementos. En primer lugar, tiene su objeto aclarado. ¿Cuál es el objeto de consideración? Tú y yo debemos considerarnos dentro. Hermanos, considerémonos los unos a los otros.
Es algo que todos nosotros debemos practicar, debemos considerarnos entre hermanos en la iglesia, debemos tener una preocupación práctica de los unos con los otros. También esa consideración tiene un propósito, no solamente en la persona, sino que tiene una intención. ¿Cuál es la intención? Estimularnos los unos a los otros, a las buenas obras, como compartía nuestro hermano. Debemos estimularnos a hacer buenas obras. Asistir a estas clases, asistir a la reunión de damas, de varones, estimularnos. A algunos nos cuesta, hermanos. Nuestra personalidad a veces nos impide acercarnos a él. ¿Qué voy a hacer allá si yo no conozco a nadie? Pero ¿qué importa si no conoces a nadie? Si se va a hacer la instancia de conocer a alguien. Y alguien débil y frágil igual que tú, y que fue lavado con la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esta consideración nos estimula, nos alienta, nos levanta, nos da ánimo entre nosotros para hacer lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tenemos que estimularnos a hacer buenas obras, hermanos. 1 Timoteo 6:18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Estimulémonos, hermanos. Aquí nadie te está pidiendo dinero. No, es que no tengo los recursos, hermanos. No. Un abrazo, un llamado, una palabra, un saludo. Un saludo, hermano. Amados, venimos a la iglesia a adorar a nuestro Dios, siendo la adoración a Dios lo más importante, pero no es lo único que venimos a hacer, ya que es importante también que vengamos con la mentalidad y la mentalidad de ser estimulados por los demás, y al mismo tiempo también venir con el ánimo de animar a otro, de estimular a otro. Ese es el cuerpo de Cristo, hermanos. Es un privilegio. Imaginen toda esta consideración, considerando todo esto, funcionando dentro de la plenitud, entre nosotros aquí, dentro de la iglesia. Imaginen, eso en las manos del Espíritu Santo, hermanos, sería tremendamente poderoso. Tremendamente poderoso, hermanos. Hay personas que terminan el culto y, como decimos, no les alcanzamos a ver ni la patente. Estamos en la oración final y todavía no se dice el amén y ya van subiéndose a su vehículo. No considera a otros. A lo mejor él no quiere saludar o ella no quiere saludar a nadie, pero te aseguro que un santo quiere abrazarte. Estoy seguro que un santo de este lugar quiere saludarte. No pasemos inadvertidos, hermanos. Estimulémonos al amor y a las buenas obras. No vengamos a este lugar y que no nos tomen ni siquiera la patente. No, hermanos. Ojo, hermanos, que Dios le da mucha importancia a la comunión. Ama y estimula a los hermanos. Hazlo. Es una acción tuya. Aunque sea con el saludo, déjate amar. Déjate amar. Por favor, hermano, déjate amar. Déjate amar por tus hermanos. Y no solo la comunión se limita a lo que ocurre aquí. Me dio tanto gusto, en la semana vi una foto donde salía César, andaban con Sony, por ahí en la cordillera, me equivoco, ¿no? Sí. Me dio tanto gusto las fotos que vi, andaban ahí disfrutando la comunión, hermanos. Y ellos no están unidos porque, no sé, Sony un metrosexual, ¿ah? Todos lo miran por la amabilidad de, no sé, de la cónica, atiende, no, ni porque César sea simpático. No, estamos unidos por Cristo, hermano. Por Cristo. Por eso yo decía, hermano, mira a tu hermano si está en Cristo. Puede ser poco aventajado, no sé, poco simpático, no sé.
Pero estamos en Cristo, hermanos. Somos hermanos. En este último punto, hermano, hemos visto el objeto de consideración que somos unos y otros, el propósito que es estimularnos al amor y las buenas obras. Y ahora concluye con el método. ¿Cuál es el método? Aquí tenemos dos cosas. Primero la negativa, que dice, no dejando de congregarnos, y luego dice positivamente, sino exhortándonos. Amados, todo esto que está hablando el autor de estos últimos versículos no se puede llevar a cabo si tú no estás aquí. Estas transmisiones que hacemos en los cultos cada domingo, que no te dejen en la casa, no importa, no voy a ir a hacer frío, no lo veo desde Facebook, lo veo desde YouTube. Yo tengo un mensaje para ustedes, hermanos, que están viendo. Ven, congreguémonos, hermanos, para exhortar a nuestros hermanos y también ser exhortados por ellos. La palabra exhortar en el griego significa invocar, implorar, orar, presentar, rogar, alentar, amonestar, animar, confortar, consolar. Es tremendamente grande esta palabra. Corregir. Todo esto a Dios le place que lo hagamos en la comunión dentro del cuerpo de Cristo, o sea, en tu congregación, hermanos. Que los achaques de la semana no sean impedimento para que tú asistas al culto. Muy por el contrario, corre. Apresúrate a venir. Como al principio lo decíamos, los judíos no podían entrar. Está abierto. No dejes de congregarte. No es conveniente. Hermanos, muy por el contrario, corre, apresúrate a venir. Recuerda que tu presencia aquí es bendición para otros. Hermanos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué mayor incentivo, hermanos, puede haber que un gran día se acerca? ¿Cuál es ese día? Nuestro Señor vuelve. Vuelve por nosotros. No viene a hacer otra cosa, viene por nosotros, hermanos. Viene por ti. Y ahí no podrás negarte a su presencia, como te niegas hoy. Ahí no podrás dejar de tener conciencia, porque sí la tendremos. Estaremos con él cara a cara. No sé, ¿qué mayor incentivo puede haber que este? Que ese gran día se acerque, que nuestro Señor vuelve y vuelve por nosotros. Esa es nuestra expectativa, es nuestra esperanza, el motivo de prepararnos para su llegada. Y qué mejor preparación que la que se imparte en la iglesia, hermanos. Es aquí donde somos exhortados, instruidos, corregidos, disciplinados. Es aquí donde nos estimulamos al amor. Es desde este púlpito donde Dios te habla. Donde no te cuenta chistes, donde no te cuenta historias, donde se abre la escritura. Es Dios. Amados hermanos, terminando quiero decirles, debes amar la iglesia. Debemos amar la iglesia que tenemos. Esta es tu iglesia. Esta es tu comunidad. Esta no es la que quieres. Pero te digo, hermanos, deja de amar la iglesia imaginaria en tu cabeza. Deja de amar esa iglesia que solamente está en tu mente y que te deja ahí clavado en tu casa. Ama la iglesia que Dios te ha dado. Si llegaste a este lugar, si perteneces a este lugar, si consideras que el Ministerio de Gracia es tu lugar, es porque Dios te trajo. Es porque es el lugar perfecto para ti en este momento. Dios te puso aquí y tú eres parte de ella. Somos privilegiados, hermanos. Somos privilegiados. Si hoy día tú no sales aquí como un privilegiado, no sé qué más podría hablarte de Dios para convencerte. No sé qué más puede hacer el Espíritu Santo. Caminemos por este camino vivo, acerquémonos, considerémonos, mantengámonos firmes. Vivamos de la esperanza en nuestro Señor, esperando este gran día. Amén. Amén. Amén.